materiales que vamos a utilizar son hilo de algodón fino 8-3. Yo voy a utilizar 4 colores diferentes. Voy a utilizar color natural o crudo. Voy a utilizar color fucsia, color amarillo flúor y color morado. El talle que vamos a realizar es un talle S o M para un contorno de busto de 90 centímetros. Esta musculosa va a tener un largo total de 30 centímetros. Es una musculosa cortita. Yo la quise realizar cortita y que sea ajustada, que sea el cuerpo. Entonces, en nuestra máquina vamos a comenzar enhebrando 102 puntos. Y vamos a trabajar en tensión 7. Voy a comenzar con el hilo en color fucsia, enhebrando los 102 puntos en mi máquina. Voy a comenzar tejiendo 4 hileras. La parte donde les explico el gráfico se me borró, así que bueno, voy a hacerlo de vuelta en una muestrita pequeña. Entonces, si recuerdan, teníamos que enhebrar 102 puntos y este gráfico es múltiplo de 8, entonces nosotros vamos a trabajar sobre 96 puntos. Los otros 6 puntos no los trabajamos, entonces yo monté 3 puntos más, o sea, monté 16 puntos que son del gráfico y monté 3 puntos más, 19, para recordarles que al comenzar nuestro gráfico van a dejar 3 puntos sin trabajar. Van a comenzar desde el cuarto punto, que sería nuestro punto número 1 en el gráfico, ¿sí? Espero que quede claro eso. Entonces, en el gráfico nos dice un punto al derecho. Lo voy a sacar para que vayan guiándose. El gráfico les aparece en pantalla. Voy a correr un poquitito para que al gráfico lo pueda colocar ahí en un costadito. Punto al derecho, segundo punto, lazada, tercera y cuarta aguja, derecho, y en la quinta aguja tenemos que tener 3 puntos juntos. Entonces, para tener los 3 puntos juntos voy a trabajar con un punzón de 3 puntas. Entonces comienzo a trabajar. Esa aguja que les señalo es la quinta aguja donde tienen que tener 3 puntos juntos. Entonces, los siguientes 3 puntos los tomo y voy a pasar ese punto hacia la aguja número 5, que es donde tengo que tener los 3 puntos. También los siguientes 3 puntos los voy a tomar y voy a volver a encimar sobre la aguja donde ya pusimos los otros 2 puntos. Entonces queda una aguja vacía. La siguiente aguja queda sin trabajar, no la tocamos. Entonces los siguientes 3 puntos los volvemos a tomar y encimamos en la siguiente aguja. Volvemos a colocar los puntos ahí en la máquina. Entonces vuelvo a tomar los siguientes 3 puntos y otra vez volvemos a encimar los 3 puntos. Las agujas que quedaron vacías vuelven a posición de trabajo y realizamos 2 hileras. Realizadas las 2 hileras, volvemos a repetir el gráfico. Como pueden ver, ahí les marco la quinta aguja o la aguja en donde tienen que ir los 3 puntos juntos. Entonces ustedes siempre se van a guiar de ese punto. Igual también para que se guíen, como pueden ver ahí, el agujerito que tenemos que volver a hacer tiene que estar arriba del que ya hicimos. Entonces ahí nos hace más fácil. Entonces tomo 3 puntos con el punzón de 3, paso un punto hacia la otra aguja y del otro lado también vuelvo a tomar los 3 puntos y vuelvo a pasar el punto hacia la otra aguja donde me quedan los 3 puntos juntos. Me queda una aguja vacía, en la siguiente me queda una sin trabajar, no la tocamos, vuelvo a tomar los 3 puntos con mi punzón. Tomo los 3 puntos, paso un punto hacia la otra aguja, me quedan en una aguja 2 puntos juntos, vuelvo a tomar
Como ven ahí, me falta un punto, entonces ustedes tendrían que tener 3 puntos. Van a tomar con su punzón de 3 los 3 puntos, encima un punto encima del otro. En esa aguja, ya saben, tienen que tener los 3 puntos y van repitiendo el calado en toda la hilera, en toda su hilera. Lo siguiente, ponen las agujas que quedaron vacías en posición de trabajo, realizan 2 hileras y con eso terminamos el gráfico. Entonces así le queda este calado. Son solo 2 filas que tenemos que repetir, pero recuerden que entre esas 2 filas tenemos 2 filas de separación. Chicas, el calado les quedaría así, le quedan estas onditas en la parte de abajo. Espero que hayan entendido la explicación del video pasado. Terminado el diagrama, tenemos que tener tejidas 8 filas. Entonces vamos a tejer 22 filas por cada color. Quiere decir que van a tejer desde la fila 9 hasta la fila 22 en color fucsia. Van a pasar al color amarillo tejiendo 22 filas. Van a seguir con el color morado tejiendo 22 filas. Con el color natural 22 filas. Y otra vez van a tejer en fucsia 22 filas. Van a tener un total de 110 filas tejidas. Las 110 filas tejidas nos dan los 30 centímetros de largo que va a tener esta musculosa. Entonces ustedes van a tejer 22 filas de cada color recto hasta llegar a tener las 110 filas. Tengo lista lo que sería la parte delantera y trasera de esta musculosa, como pueden ver ahí. Van a tejer todo recto. Fucsia, amarillo, morado, natural y fucsia, 22 filas de cada color. Ahí pueden ver cómo cerré los puntos. Abajo así les quedaría este gráfico, esta puntillita. Como pueden ver, quedan preciosas esas onditas en la parte de abajo. Entonces tejen 2 rectángulos iguales. Lo siguiente es realizar una costura a ambos lados para cerrar esta musculosa. Así, con aguja lanera y un trozo de hilo vamos a coser los costados. Costuras listas. Lo siguiente que vamos a realizar son las tiras, ¿sí? Entonces yo ahí marqué con un hilo desde donde realicé la costura hasta el hilo tengo 12 centímetros. Entonces agarro 1 centímetro y voy a medir 12 centímetros. Entonces las tiras las voy a ir midiendo así en cada costado a los 12 centímetros. Ahí tengo 13 centímetros, voy a correr el hilo un poquito. Entonces marco en todos los lados, ¿sí? Desde la costura hacia adentro, 12 centímetros a ambos lados para tener la marca de dónde van a salir las tiras. Entonces, donde marqué con mi aguja, de ahí voy a sacar la primera tira. Yo la voy a hacer en color amarillo, flúor a la tira. Entonces voy a hacer una cadena. Voy a comenzar realizando una cadena. Yo realicé la cantidad de 84 cadenas. Entonces ustedes van a trabajar 84 cadenas y lo siguiente que van a hacer es unirse hacia la parte trasera. Acomodo la cadena, o sea que me quede recta, que no me quede doblada, para engancharme en la parte de la espalda. Entonces voy poniendo así derechita la cadena y voy a enganchar con un punto deslizado en la parte trasera. Donde coloque la marca es donde va a estar posicionada esta tira. Voy a sacar la tira, voy a enganchar mi aguja, voy a realizar un punto deslizado y voy a volver trabajando
en punto deslizado sobre la cadena. Voy trabajando todo punto deslizado alrededor de esta cadena hasta llegar hacia el otro lado o hacia la parte delantera. Voy trabajando todo en punto deslizado. Tiras finalizadas quiere decir que esta musculosa está lista. Quiero que vean el calado, ahí pueden verlo bien, falta vaporizar para que quede muchísimo mejor, pero le quedan unas lindas onditas en la parte de abajo. A mí me encantó. Queda súper linda y le da un toque muy lindo a esta musculosa, aparte de la combinación de colores también que realizamos, súper veraniega. Chicas, pueden probar otra combinación de colores, pueden hacer las rayas más finitas, pueden utilizar más colores, pueden hacerlo en un solo color también. Entonces, espero que el video les haya gustado, que lo realicen. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su comentario, su like también. Las espero en un siguiente video y saludos para todas.